Empezamos, ya que se agreguen como van llegando los demás. Nada más, lo que vimos en la clase pasada fue el problema de los dos tanques, ¿verdad? Sí, profe. Y llegamos a dos ecuaciones y les había comentado que posiblemente podríamos hacer una ecuación de esas dos, pero quedó pendiente eso, ¿verdad? Si no me equivoco, nada más nos quedamos resolviéndolo nosotros por nuestra cuenta. Y ya. Ah, ok, entonces no les di yo las ecuaciones al final. Sí. ¿Sí se las di? Ah, ok. Bueno, bien, voy a anotar aquí las ecuaciones porque creo que sí quedó, les había comentado, no lo hicimos, nada más les comenté que podía presentarse de forma más simple el comportamiento mediante una sola ecuación, pero lo dejamos así con las dos ecuaciones. Y les dije que les iba a asignar una tarea. De hecho, ya está, creo que ya está ahí en la plataforma. Sí, bueno, ya la vieron y todo. Donde están los dos tanques, pero en uno de los dos, en el segundo, perdón, es donde está el flujo de entrada. El que hicimos aquí en clase tiene el flujo de entrada en el primer tanque. También para aclarar, bueno, ahí les puse en la tarea, porque fue lo que me faltó también aclararles en la clase, que en el de clase, en el tanque 1, es donde hay una altura mayor, y bueno, aparte por el flujo de entrada, pero si la altura del tanque 1 fuera menor, nosotros podríamos asumir que del tanque 2 podría fluir agua hacia el tanque 1, aunque se esté llenando, aunque el flujo de entrada esté en el tanque 1. Y también les digo ahí les comentaba ahí en la tarea que esto es parecido a lo que sucede en los circuitos eléctricos, donde tienen un voltaje o una diferencia de potencial, en donde en un punto el voltaje es mayor con respecto al otro punto. Entonces uno asume que la corriente va a ir dirigida desde el positivo de la fuente hacia el negativo, pasando por todos los elementos. Pues aquí es igual, si el tanque 1 tiene un mayor, digamos, nivel de potencial, porque tiene una mayor altura, entonces el flujo va a ir del tanque 1 al tanque 2. En el caso de la tarea, el tanque 2 tiene una mayor altura, entonces el flujo iría del tanque 2 al tanque 1. Es por eso que el tanque 2 tiene un flujo de entrada y dos flujos de salida. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, vamos con lo del... Quedó pendiente de las ecuaciones, porque eso también lo van a usar ahí en la tarea. Les dije en la tarea que lo presentaran de la forma más simple posible la solución. Bueno, no la solución, sino no tienen que llegar a la solución, nada más tienen que llegar a las ecuaciones que definen el comportamiento del sistema. Entonces, la ecuación 1 del ejemplo era C1 H1 punto más H1 entre R1 menos H2 entre F1 y esto es igual a Q. Y la ecuación 2 aquí, era C2 H2 punto más 1 entre F2 por H2 más 1 entre R1 por H2 menos H1 sobre R1.
y esto era igual a 0. Entonces estas dos eran las ecuaciones del modelo matemático que definen el comportamiento del sistema hidráulico del ejemplo de clase. Y les había dicho que posiblemente podríamos representarlo con una sola ecuación. Esto para que también, si se puede, lo hagan en la tarea. Es lógico pensar que si tenemos un sistema de ecuaciones con dos variables, obviamente son dos ecuaciones de primer orden, con dos incógnitas, y una es no homogénea y la otra es homogénea, pues si de aquí tomamos o obtenemos una sola ecuación, pues nos va a quedar de orden 2. Y vamos a hacer eso. Entonces, despejamos H1 de la ecuación 2 y nos quedaría R1, C2, H2 punto, más R1 entre R2 por H2 más, y ya se elimina el R1 y queda nada más H2 y esto es igual a H1. Esta sería nuestra ecuación 3. Entonces aquí solo despejamos H1 de la ecuación 2. Despejamos H1 y nos queda esto. Ahora el siguiente paso sería sustituir la ecuación 3 en la 2. Se fijan, aquí tenemos H1 en función de puras H2. Y acá, si sustituimos en la ecuación, perdón, aquí sería sustituir en la ecuación 1. De la 2 despejamos H1 y si lo sustituimos acá en H1, pues nos va a quedar una sola ecuación en función de H2. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sustituyo H1 en la ecuación 1. Entonces nos va a quedar R1, C1, C2, H2, dos puntos, más C1, R2, por H2, punto, más C1, H2, punto, si lo pongo, listo. Ahora ya sustituí H1 aquí. Ahora voy a sustituir H1 aquí. Entonces nos quedaría más. Y sería C2. H2 punto. Más. Aquí sería 1 entre R2 por H2. Aquí está bien. Sí. Y luego sería más
1 entre R1 por H2. ¿Y qué más? Bueno, ya nada más quedaría este de acá, quedaría menos H2 entre R1. Y esto es igual a U. De aquí podemos reducir, esto es H2 entre R1 y luego menos H2 entre R1, pues se eliminan. ¿Qué más? Si todo lo multiplicamos por R2 para que no quede este R2 abajo, nos quedaría R1, C1, R2, C2, H2, 2 puntos, más, que sería C1, H2 punto, más C1, R2, H2 punto, más C2, R2, H2 punto, más H2, y esto es igual a U. A ver, está bien. Nada más que termine, creo que falta algo. Voy a checar esta ecuación, si la transcribí bien. Sería C1, H1 punto, más H1 entre 1, menos H1 entre 1 de la Q. Esta otra es C2, H2 punto, más 1 entre R2, H2 más 1 entre R1 por H2, menos H1 entre R1. Y despejando H1, nos quedaría C2, H2, H2, más se elimina, quedan las H2, está bien. Entonces, unos 3 en 1. Nos queda C1, C2, H2 2 puntos, más ok, aquí me faltó. Sí, es lo que sería más. Es este término, es yo escribirlo aquí, nos quedaría R1, C1. R1, C1 entre R2 por H2 punto. Listo, entonces ahora sí ya, si es que no era lógico que estos quedaran con la constante de tiempo y esta no. Entonces R1, C1 por H2 punto.
Y finalmente lo podemos poner como R1, C1, R2, C2, H2, dos puntos, más, X sería R1, C1, más R2, C1, más R2, C2, todo esto multiplicado por H2 punto, más H2, y esto es igual a Q. Y esa sería la ecuación final. Entonces, ya sea que tengamos estas dos ecuaciones o esta de acá, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si nosotros resolvemos esta ecuación de segundo grado, no homogénea, la podemos resolver muy fácil, ya sea mediante la ecuación característica y obtener las raíces y con ello ya la solución, y luego aparte de obtener la solución particular, y ya tendríamos, esto nos daría H2 con respecto al tiempo, nos daría pues una función. Y si nos vamos a esta, luego sustituimos en esta, H2, pues ya tendríamos H1 igual a, pues lo que sea aquí. Entonces tendríamos las dos alturas en función de tiempo. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, pregunten por favor si alguna parte no quedó clara. Repasando, nada más despejé H1 de la 2 para sustituirlo en la 1, porque se ve que si aquí sustituyo H1, lo que vale H1, me va a quedar una ecuación en función de H2 nada más. Entonces, por eso despejé H1 de aquí, despejo H1 y la sustituyo acá. A lo mejor aquí faltó, para que quedara más claro, pues obviamente aquí no sustituyo H1 directamente, sino es la derivada de H1. Entonces derivo esto. Si sustituyo esto aquí, pues esto primero sería R1 por C1 por R2, luego por H2 punto, pero como es la derivada de H1 y no H1, porque esto es H1, pues derivo esto, entonces sería la derivada de H2 punto, pues sería H2 2 punto. O de otra forma, pues podríamos poner aquí aparte H1 punto, que es lo que vamos a sustituir aquí, para ya saber qué es lo que vamos a sustituir directamente, pues sería R1 C2 H2 2 puntos más R1 entre R2 H2 punto más H2 punto, y ya, esto sería lo que estoy sustituyendo aquí. Por eso me queda R1 por C1 por R1 por C1 por C2 por H2 2 puntos, que es lo que está aquí, R1 por C1 por C2 por H2 2 puntos. Y luego sigue esto sustituido aquí, pues no nos quedaría R1 por C1 entre R2 por H2 puntos. Aquí está R1 por C1 entre R2 por H2 puntos. Y luego sigue este otro término. Lo sustituyo aquí, pues nomás quedaría C1 por H2 puntos. Aquí está, C1 por H2 puntos. Y luego sería sustituir, pero ahora H1. Y H1 es esta de aquí. Te lo sustituyo aquí, R1 se me elimina aquí, me queda nada más C2 por H2 punto, que es este término de acá. Y luego vamos con este, también se me elimina el R1, me queda nada más 1 sobre R2 por H2, que es este de aquí. Y luego vamos con este término,
que sería 1 entre R1 por H2 nada más. 1 entre R1 por H2, luego menos esto de aquí, que es lo que quedó de esta ecuación, menos H2 entre R1. Estas dos son iguales y el signo opuesto se elimina. Y aquí ya nada más multipliqué todo por R2, me queda esto de aquí, para tener todo sin denominadores. Y aquí nada más agrupé H2 punto, todos los términos que tienen H2 punto sería R1 por C1 más R2 por C1 más R2 por C2, aquí está, por H2 punto y luego más H2 igual a Q. Pues llegamos a esta ecuación, les digo, esta ya la resuelven por cualquier método. Es una ecuación de segundo orden, no homogénea, con dos incógnitas, con una incógnita, perdón, ya. Solo tiene una incógnita, obviamente. Si no, pues sería imposible resolverla. De aquí obtenemos H2 de T, lo que nos dé aquí, lo vamos a sustituir acá. Lo que nos dé aquí, pues lo derivamos aquí, lo sustituimos aquí. Bueno, acá sería, obtenemos la segunda derivada de H2, lo sustituimos aquí. Perdón, bueno, esta no, esta sería la H1, sería esta de aquí. Obtenemos la derivada de H2, lo sustituimos aquí, y luego H2 directamente lo sustituimos aquí, y H2 lo sustituimos también aquí, y ya nos va a dar H1 de T. Ya tendríamos las dos alturas, y con eso sabríamos, por ejemplo, decimos, si T es igual a 3 segundos, el tanque 1, ¿cómo está? Y el tanque 2, ¿cómo está? Pues podemos saber en el tanque 1 cuánta presión hay, cuánta altura de líquido hay, cuál es el flujo 1, cuál es el flujo 2. O sea, podemos conocer todo a partir de ya de estas soluciones. La altura, pues obviamente nos va directamente este parámetro. La presión, pues la podemos relacionar con la altura. Tenemos ahí una ecuación que nos relaciona la presión con la altura. Y pues cualquier otro término lo podemos conseguir a partir de las alturas. Entonces ya con obtener estos dos parámetros ya tenemos solucionado el problema. Por favor, pregunten si hay dudas. Otra cosa que quería comentarles que me faltaba son las unidades. Porque, bueno, en la tarea no viene que tienen que obtener la solución, pero pues, eventualmente vamos a obtener la solución del sistema. Al menos en la práctica, pues tendríamos que obtener la resistencia hidráulica. Sus unidades son de segundo por metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Pues, nosotros estamos acostumbrados a leer esto como segundo por metro cuadrado, pero sabemos que en realidad está dividido el segundo sobre metro cuadrado. La altura está en metros. Más la capacidad C está en metros cuadrados. Y el flujo está en metros cúbicos por segundo. Pues ya con esto podemos obtener las unidades de lo demás, de cualquier otro parámetro. Y pues fíjense aquí cómo si nosotros multiplicamos, sabemos que RC son constantes de tiempo. Estas son dos constantes de tiempo multiplicadas, es una constante de tiempo, otra y otra, y está generado por los elementos del sistema hidráulico. Si nosotros multiplicamos las constantes de tiempo, nos debe dar, como tal, pues si es tiempo, nos debe dar segundos. Entonces, multiplicamos R por C, equivale a segundos sobre metro cuadrado por capacidad, que es C, sería metro cuadrado, y esto nos da segundos. Entonces, el sistema es consistente, sabemos que las unidades son correctas cuando todos los parámetros o variables que nos originan ese resultado o esa nueva variable, sus unidades, al ser multiplicadas o al ser operadas en la
En la operación o el cálculo que estamos haciendo, pues nos da el resultado, la unidad final. Y bueno, así podríamos obtener las ecuaciones de cualquier otro parámetro. Otra cosa, bueno, si van a tomar captura, por favor, tómenla o anotar, como dicen. Voy a borrar algunas cosas. Bueno, nosotros teníamos el sistema de los dos tanques. Y teníamos aquí el flujo de entrada. Tenemos aquí el flujo de salida. Tenemos aquí el flujo 1, el flujo 2. Tenemos una cierta altura. Altura 2. Y acá, que les decía que era mayor, era una altura 1. Una capacidad 1, una capacidad 2. Bueno, aquí, si nosotros tuviéramos que obtener la solución del sistema, necesitaríamos saber las condiciones iniciales, obviamente. Entonces, ¿qué podría ser una condición inicial? Pues ya obtuvimos el modelo, sabemos cómo se comporta la altura respecto a todos los parámetros. Pues entonces, ahora un parámetro inicial podría ser la altura inicial del tanque 1. Una altura inicial del tanque 2. Y, ¿qué otra cosa? Obviamente las capacidades no pueden variar, porque puede variar ese, por ejemplo, el flujo de entrada. Entonces sería Q0. Bueno, pues esos serían los parámetros que podrían variar. Si estuviéramos hablando de presiones, porque podríamos también, ya sabemos que podemos poner la ecuación del flujo en función de las presiones, las diferencias de presiones en lugar de la diferencia de alturas, que es como lo hemos hecho en estos problemas. Entonces, la presión en el tanque 1 inicial sería el dato que les pudieran dar, o la presión en el tanque 2 inicial. Dependiendo de si la ecuación la tenemos en función de las presiones, o de las alturas, o de los flujos. Y hacemos que de aquí podemos pasar a poner la ecuación en función del, por ejemplo, del flujo. Sabemos que, por ejemplo, H2 o H en general es igual a flujo por la resistencia, por la diferencia de flujos, por la resistencia, o en otras palabras, por ejemplo, R2 es igual a perdón, aquí sería H1 menos H2 entre R. Perdón. Entonces, esto sería como ley de Ohm, dijimos, la resistencia igual a la diferencia potencial entre el flujo, que sería la corriente. Y sabemos que en este caso, por ejemplo, para R2, bueno, aquí en R2 sería distinto, aquí sería H2 menos H3. Pero sabemos que H3 habíamos dicho que sería a donde va a dar el tipo 2. Y aquí no hay ningún contenedor, está saliendo a la presión atmosférica por una altura que es 0. Entonces aquí H3 es 0. Pues R2 es igual a H2 entre Q2. O en otras palabras, vamos a poner H2 es igual a Q2 por R2. Entonces, si sustituimos nosotros en H2, Q2 por R2, nos quedaría aquí todo en función de
de Q, de los flujos, de Q2, del flujo 2, todo en función del flujo 2. Pero pues puede ser que en alguna situación nos convenga saber el flujo del tanque 2, el flujo 2, en cualquier instante de tiempo, pero yo creo que lo más representativo y que podríamos corroborar fácilmente serían las alturas. Pues por eso la ecuación yo siempre las dejo en función de las alturas, pero bueno, ya saben que con cualquier otra sustitución podrían ustedes poner la ecuación en función de los flujos o en función de las presiones incluso, o de cualquier otro parámetro que ustedes quieran, o que necesiten, o que el problema lo indique. Cosa. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok. Chequen bien para que no tengan problemas después en el examen o en la tarea. Bueno, si ya intentaron la tarea, pues ya se habrán surgido algunas dudas o ya habrán visto que pues sí es muy fácil. Pues es como una receta, siempre hacemos lo mismo. Definimos la capacidad del tanque eh, en función de las alturas y luego después sustituimos o más bien la capacidad del tanque en función de los flujos y luego ya vemos cómo poner el flujo en función de algunos parámetros que conocemos y sustituimos esos parámetros para tenerlo ya en función también de las alturas mediante la resistencia hidráulica de cada válvula o tubería que conecte un tanque con otro y así es como llegamos a la ecuación y ya nos queda en función de todo de las alturas. Si quisiéramos ponerlo en función de otra cosa, yo les recomendaría que mejor lo hicieran siempre así y al final, si lo quieren poner en lugar de la altura, se les pide obtengan el comportamiento, el modelo matemático del siguiente sistema hidráulico en función de las presiones, pues para que no se vayan a confundir o vayan a plantear todo en función de las presiones, se vayan a equivocar, mejor resuelvan todo igual como lo hemos hecho y al final sustituyen el parámetro que no quieren por el que sí les sirve. Por ejemplo, si ustedes quisieran ponerlo en función de las presiones, ¿qué podrían hacer ahí? ¿Cómo se podría poner en función de la presión? ¿Con la altura? Sí, la altura que quede en lugar de estar en función de H2, que quede en función de la presión 2, por ejemplo. Para que todo nos quede en función de presiones y no no en función de las alturas. A ver, chequen sus apuntes para ver si encuentran algo que permita hacerlo así.
Ya se va a acabar la reunión, ahorita se vuelven a unir, por favor. Bueno, ya regresamos. Ahorita se van agregando los demás como lleguen. Para no volver a escribir la ecuación, voy a escribir nada más, o bueno, si quieren la escribimos, que bueno, tampoco es tanto, sería R1, C1, R2, C2 por H2, 2 puntos, más R1, C1, más R2, C2, más R1, más R2, C1, perdón, por H2 punto, más H2, y esto es igual a Q. Bueno, esta era la ecuación que teníamos. Yo les decía, ¿cómo se le haría para poner en función de la presión? De la presión 2, porque tenemos la altura del tanque 2. Entonces, para ponerlo en función de la presión 2, pues tenemos que ver una relación entre la altura y la presión. Y pues hay una que nos dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, esta nos puede ayudar a sustituir aquí. Entonces nos quedaría, bueno, sustituyendo. Esta era la ecuación 3, habíamos dicho. Bueno, no recuerdo si era la 3 o al final ya no le pusimos número, pero bueno, sería derivada de la 3. Nos quedaría R1, C1, R2, C2, y aquí nos quedaría H en función de P. Acuérdense que esto es como si tuviéramos D cuadrada H sobre D cuadrada, y sustituimos H aquí, pues H sería igual a la presión entre la densidad por la gravedad. Entonces aquí sustituimos en lugar de H, sustituimos la presión entre la densidad por la gravedad. Luego más R1C1 más R2C2 más R2C1 por la derivada con respecto al tiempo de H2, y H2 sería igual a bueno, faltó, y sería la presión 2 entre la densidad por la gravedad. Y sería más H2 y esto es igual a bueno, también sería la presión entre la densidad por la gravedad. Esto sería igual a, entonces esto quedaría como, se fijan, estos son constantes, la densidad es una constante, eso no va a variar jamás,
fluido, en el líquido, y la gravedad pues tampoco va a variar. Entonces podemos sacar uno sobre la densidad por la gravedad y lo podemos pasar multiplicando acá. Los tres términos tienen densidad por gravedad. Entonces nos quedaría R1, C1, R2, C2, y ya nada más nos quedaría la presión 2, la doble derivada de la presión 2, más R1, C1 más R2, C2, más R2, C1. Y aquí también pues nos quedaría la derivada de la presión 2. Pues sería por la presión 2, la derivada. Y más la presión 2. Y esto es igual a, quedamos que sacamos el factor común 1 entre ρ por g y lo multiplicamos, lo pasamos para acá. Entonces nos quedaría ρ por g por q. Y esta sería nuestra función, nuestra ecuación diferencial en función de la presión. Y la resolvemos y nos va a dar la presión 2 con respecto al tiempo. ¿Cómo va a variar la presión en el tanque 2 con respecto al tiempo? Y con esto podemos encontrar la presión 1, etc. Y ya todos los términos. Profe. Sí. Perdón, que lo interrumpa. Profe, ¿me puede explicar de nuevo, por favor, ese último paso? Este de aquí. Sí, por favor. Para esta ecuación. Ok, nada más sacamos de factor común. Si te fijas, son tres términos. Y los tres tienen 1 entre ρ por g. Entonces esto equivaldría a tener aquí abajo 1 entre ρ por g. Multiplicado en todo esto, ¿no? Y acá tenemos Q. Sabemos que estas son constantes, entonces si nosotros vamos a derivar esto, doble derivada de esto, pues esto sale, porque son constantes. Nos queda 1 entre ρ por g aquí, pues como tenerlo acá. Acá también la derivada de la presión 2 entre ρ por g, pues sale esto como constante aquí, queda nada más la derivada de la presión 2. Y aquí pues tenemos P2, la presión 2, dividida entre la densidad por la gravedad, ρ por g. Esto es igual a Q. Entonces, en todos los términos tenemos 1 sobre ρ por g. Aquí 1 sobre ρ por g, 1 sobre ρ por g. Acá. Entonces, por eso lo sacamos de factor común en todos los tres. Y pues ya de aquí lo pasamos multiplicando para acá. Pues por eso queda aquí ρ por g. Sí, aquí ya no queda. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Gracias. Okay. Y pues así con cualquier otro parámetro, es muy, muy sencillo, nada más. Y les digo, es más fácil así. Es más fácil estar nosotros planteando como ya lo hicimos, plantear la capacidad en función de con la variación de la capacidad y la variación de la altura en función de los flujos. Q2. Y luego voy a decir, ok, pero Q1 es igual a H1 menos H2 entre R1. Y ya sustituyo Q1 aquí. Y luego me voy con el tanque 2, también capacidad 2 por el cambio de la altura con respecto al tiempo. Es igual a, bueno, que sería C1, H1, que sería C2, H2, que sería igual a Q2 menos Q3. Y aquí tenemos que Q2 es igual a H2 menos H3 entre R2. Y así nos vamos con el siguiente tanque y el siguiente y el siguiente. Y bueno, de hecho, aquí en el tanque 2, al menos en el ejemplo, teníamos Q1 menos Q2. Sí, aquí teníamos Q1 menos Q2 porque entraba el flujo 1. Está bien.
entraba el flujo 1 y salía el flujo 2. Entonces así está bien. Y acá teníamos, sería la altura 1, la altura 2. Bueno, estamos en el tanque 2, que sería altura 2, altura 3. Y para el caso del ejemplo, dijimos que pues, la altura 3, como ya sale a nada, no hay ningún tanque después del tanque 2, pues la altura 3 es 0 y nos queda que Q2 es igual a H2 entre R2. Sustituimos Q2 aquí y también sustituimos Q1 porque lo conocemos, ya lo habíamos definido acá. Entonces sustituimos Q1 aquí y ya tendríamos una ecuación aquí en función de H1 y H2 y aquí otra en función de H2 y H1 porque vamos a sustituir también Q1. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí en este caso, bueno, para que sea coherente con lo que hicimos en el ejemplo, aquí lo que teníamos era, el flujo de entrada era Q, que era el único que estaba entrando al tanque 1, y el flujo que estaba saliendo era Q1. Pues quedaba aquí, así. Y Q1 sería igual a H menos H2, altura 1 menos altura 2, que es el tanque en el que está, más el tanque, menos el tanque al que va el flujo, entre la resistencia que supone ese flujo. Y les digo, si acá hubiera un tanque 3, pues sería de C3, de H3 entre CP, es igual a, y los flujos que entren, si entra el flujo 2, pues entonces aquí sería Q2 menos, y el flujo que sale es Q3, pues sería Q3, y si aquí aparte entra otro flujo, pues sería más 4, y luego definiríamos también los flujos, ya tendríamos que Q3 sería igual a H3 menos H4 entre R3. Y si este tanque, último tanque, ya ahora sí va al vacío, el tanque 2 y ahora sí va si agregamos un tanque 3, entonces aquí sería H2 menos H3. Y si aquí este tanque 3 ya no está conectado a nada, esta sería la que es 0. ¿Y qué más tendría? Pues ya subiríamos Q3 aquí y también tenemos Q2, entonces sustituimos Q2 y ya nada más nos quedaría aquí Q4, que es el flujo de salida. Ya tendríamos 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas, que son H1, H2 y H3. Resolvemos y ya nos dan las alturas en función del tiempo. Pero les digo, es mejor utilizar esto, que es muy fácil, y luego ya después sustituir, si queremos en función de la presión, pues sustituir en todas las ecuaciones esto, o si queremos en función de los flujos, pues tenemos esta otra que es H igual a Q por R, H es igual a Q por R. Entonces, por ejemplo, H2 es igual a Q2 por R2. Entonces, aquí en lugar de H2, sustituimos Q2 por R2. Entonces, aquí sería la doble derivada de Q2 y R2 saldría, entonces R2 estaría aquí. Entonces, sería igual sustituir, esto sería constante, saldría y sería más la derivada de Q2 y aquí R2 afuera. Aquí también se sustituye Q2 R2, R2 sale aquí, quedaría R2 y nos quedaría Q2 punto, luego más Q2 por R2. Y aquí sería igual a Q. Y ya tendríamos todo en función de los flujos, de flujo 2. Así que bueno, cada quien puede hacerlo como guste, pero yo les recomiendo que lo hagan siempre así, que ya lo hemos hecho varias veces, es más fácil ya hacer algo que replicar lo que ya se ha hecho. Y al último sustituir, si nos piden en compresiones, sustituir esto, si nos piden con alturas, sustituir esto, o lo que nos pidan, hacer la sustitución correspondiente, pero ya habiendo obtenido las ecuaciones de esta manera que me hace más sencilla. Bueno, queda pendiente la práctica de
de circuitos, yo creo que la asignaré. Vamos a dejar una semana para la entrega también, pero ya la voy a asignar para que no se pase más tiempo, porque ya prácticamente acabamos el tema de modelado de sistemas hidráulicos y todavía tenemos pendiente la de práctica de circuitos eléctricos, entonces para que no se nos atrase más, les voy a asignar esta práctica. Nada más falta terminar unos detalles del documento para subirlo, y yo creo que lo subo en el transcurso del día. Y qué más, pues nada más. Recuerden que mañana tenemos el examen a las 2:30. Y, bueno, pues si tienen dudas, pregunten. Yo ahorita voy a quedar aquí conectado el resto de la sesión mientras voy a terminar la práctica. Si la alcanzo a subir en la hora de clase, pues la subo ahorita, y si no, ya la subiré después. Yo sé que tenemos examen mañana, pero la práctica es hasta dentro de una semana, pero les voy a dar una semana para entregarlo, no hay problema. Y ya para terminar con el tema de modelado de circuitos eléctricos, ya haríamos la práctica también después de sistemas hidráulicos. Y el último tema sería de sistemas térmicos. Luego veríamos una introducción así muy, muy leve de el tema que les había dicho que está contemplado sacarse de la unidad de aprendizaje, que son los diagramas de enlace o bond graphs, gráficos de enlace se les llama también, porque pues es una forma de modelado gráfica en la que pues todo se hace por bloques, pero se hace en la libreta, entonces, o en papel, pues, no, sí es útil, pero yo creo que no, es como otra manera de hacer las cosas, y sí es mucho más complicado. No creo que si ustedes la aprendieran, preferirían hacer modelado con gráficos de enlace. No creo que nadie lo preferiría. Debería haber estas aplicaciones donde es más fácil representar los sistemas de gráficos de enlace, pero definitivamente por rapidez o por facilidad, pues no sería una de las causas por las que pueden usar gráficos de enlace. De todos modos, vamos a ver una pequeña introducción de ese tema, y por eso terminaríamos el curso. Quedan pues, ya muy poco tiempo, quedan como 3 semanas de clase. Entonces, pues yo creo que en esto se nos va a ir una semana y media en lo que queda. Y ya nada más quedaría como semana y media. Yo creo que les dejaría un trabajo final pues para ayudar un poco a los promedios, y dejaremos ese tiempo, una semana o lo que quede, para que terminen ese trabajo final. Y ya con eso terminaríamos el curso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, como les decía, voy a voy a terminar el documento de la práctica para asignárselo. Voy a hacer ahorita, espero terminar, hasta que termine la clase, para poder decirles aquí qué es lo que van a hacer, leerles la práctica y que quede claro. Y si no, pues ya lo subo en el transcurso del día, y la siguiente clase la vemos. Voy a quedar, les digo, aquí conectado para
cualquier duda, cualquier comentario, y aparte para subir la práctica. Entonces, si no hay dudas, voy a ir a terminar la práctica para subirlo. Igual aquí les digo, quedo conectado y escuchando lo que tienen alguna duda. Bueno, también se me pasó comentarles que es cierto, todavía falta algo. Tendríamos este tema, todos los temas los hemos visto, me refiero a todos los sistemas, el mecánico, el eléctrico, los hemos simulado. Este no lo hemos simulado, entonces faltaría simularlo. Ya no quiero hacerlos que instalen más software porque no tenemos licencia para simulación de ese tipo de sistemas. No quiero hacer que instalen más software que no tengamos licencia y esto, entonces mejor lo simulamos en Scilab. La siguiente clase, entonces, la siguiente clase del examen, la que sigue sería, vemos la simulación mediante Scilab. Entonces, recuerden, sería mediante espacio de estados. Para que, lo tengan presente, vamos a hacer espacio de estados la siguiente clase en alguno de los ejemplos que hemos hecho. Los simulamos y pues vemos cómo se comportan los tanques o el tanque, depende del ejemplo que hagamos, su altura en función del tiempo. Y pues ya para ahora sí terminar el tema, pasar a los sistemas, dejar la práctica de sistemas hidráulicos y luego pasar a sistemas térmicos. Voy a terminar la